Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, economista. ¿Cómo ve las reformas tributarias? Yo veo con preocupación porque se insiste en la misma receta de los últimos 14 años, pasarle la cuenta a los ciudadanos de los excesos estatales e ignorar la situación difícil que estamos viviendo. Estamos recién saliendo de una pandemia en donde el 68% de la población no ha recuperado los ingresos que tuvo previo a la pandemia, en donde se ha destruido una cantidad muy importante de empleos y eso no se ha solucionado todavía. Entonces tenemos un aparato productivo que está en una situación compleja, que tuvo que achicarse y que todavía no se recupera, familias que perdieron ingresos, personas que perdieron trabajos, y en ese entorno el gobierno nos dice: oye, tienen ustedes que salir a rescatarme, necesito que me den 1.900 millones de dólares para sostener el gasto público, porque yo soy el damnificado de la pandemia, lo cual es absolutamente absurdo, porque las personas y las empresas fueron las más damnificadas, y el Estado, por su falta de previsión, es el que nos dice ahora: a mí rescáteme, que yo no les puedo ayudar, tal como sucede en otros países del mundo, que los gobiernos ayudan a sus empresas y a sus ciudadanos para que puedan seguir consumiendo, puedan seguir invirtiendo y puedan seguir operando. Así es, economista. 28 para las 8. Es una gran verdad. Pero ante esta situación, que es práctica, ¿cuáles serían las alternativas para solucionar el déficit del Estado? Y nosotros decimos que el déficit viene desde el correísmo, donde se robaron el santo y la limosna, y ahora nos toca a nosotros pagar con impuestos, mi querido doctor. Exactamente, es que eso hay que estar muy claro. Los problemas se originaron en la bonanza. En la bonanza, cuando el precio del petróleo superó los $100 por barril, el gobierno de entonces, de Rafael Correa, elevó su gasto de manera irresponsable, insostenible, como que esos ingresos de $100 por barril pudiesen ser permanentes. Pero era una lotería, era algo temporal que estábamos viviendo, y lo que sucedió es que el precio del petróleo volvió a los niveles normales y nos quedamos con un estado muy grande que no podemos sostener. En esa época también empezó ese agresivo endeudamiento, porque con $100 como un barril a Rafael Correa no le alcanzaba el dinero. Nos endeudó agresivamente, y hay que estar muy claros: ¿qué es el endeudamiento? El endeudamiento equivale a futuros impuestos. La cuenta llega. Ese rato uno parece, no se da cuenta, dice, no, ese rato recibo dinero, qué bien. Pero al final del día todas las deudas hay que pagar, y las deudas del Estado se pagan vía futuros impuestos. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que siguen subiendo los impuestos con reformas tributarias permanentes para pagar las cuentas de los excesos que se generaron durante la bonanza. La solución, las alternativas, por supuesto que existen. Tenemos que ir al origen del problema. El origen del problema no es falta de ingresos. El origen del problema es exceso de gastos. Eso es totalmente distinto. Y por eso es que la solución tiene que venir por el lado del gasto. El lado del gasto, perfecto. ¿Qué se eliminaría como gasto, por ejemplo? Yo creo que hay que tener 3 criterios básicos para poner en orden las cuentas fiscales. El primero, priorizar. ¿Qué significa esto? Usar los recursos escasos estatales en lo importante. ¿Qué es lo importante? Salud, educación, seguridad. Eso es lo que le cambia la vida al ciudadano. Hacia allá tienen que ir los recursos públicos. Hay que garantizar que haya recursos para eso. Y dejar de gastar en todo lo demás que no sea prioritario. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, calidad. Menos obras sobredimensionadas, obras mal hechas, obras que se hunden. Por falta de tiempo no va a poner a enumerar aquí toda la lista larga de mega obras de baja calidad que se hicieron durante la época del Correazo. Solo va a dar unos pocos ejemplos: una refinería invisible que nos costó $1.500 millones, la planta de licuefacción de bajo alto que se hunde y que solo se puede usar al 50% de su capacidad, etcétera, etcétera. Hay infinidad de ejemplos de mala calidad del gasto. Y tercero, transparencia, menos corrupción. Todavía tenemos una ley de compras públicas que permite esa corrupción. No se la ha cambiado. La diferencia es que ahora ya no hay tanta plata como antes. Pero tenemos que cambiar esa ley de compras públicas, hacer que las licitaciones transparentes sean la regla y eliminar esas contrataciones a dedo que existen en la actualidad, que han sido un nido de corrupción. Entonces, teniendo claridad de estos 3 objetivos, hay que analizar el gasto público, partir de una auditoría y determinar qué sí agrega valor y qué no. Nos daremos cuenta que hay procesos que hace el Estado que no agregan valor, que tienen que ser eliminados. Hay un exceso de gasto administrativo en áreas tan importantes como salud o educación.
En educación nos vamos a dar cuenta de la cantidad de personal y de dinero que se usa para temas administrativos que no mejoran la calidad de la educación. Entonces hay que gastar en lo que realmente permite dar un mejor servicio, en capacitar profesores, en pagar mejor a los profesores, no en áreas administrativas que no agregan valor, sino que destruyen valor. Ese es el desafío. Economista, aquí, doctor Acosta, aquí hay una verdad en la práctica. 24 minutos para las 8 de la mañana. A ver, usted qué nos comenta. La verdad que hay una serie de alternativas que el Estado puede ahorrar dinero. En general, en cualquier gobierno, el Estado puede puede ahorrar dinero y realmente bajar los costos del Estado. Eso es un proceso, definitivamente, no es de un día a otro. Pero cada quincena o cada mes el Estado necesita solventar todos sus gastos. Entonces ahí tiene dos alternativas para tener un dinero rápido. No un dinero lento que sería a través de una serie de acciones que tendría que acometer el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera, operaciones de préstamos con las multinacionales. La segunda, subir impuestos como en estos momentos, desde el primer mes, la primera inyección ya tienen billete, como en el mes de enero. Vamos a ver qué recaudación tendrá en el mes de enero. Ante esta verdad y esta práctica, ¿cómo solucionar los problemas inmediatos del Estado? Mire, el problema es que ese es el argumento. Nos dicen es que corregir los problemas estatales, el gasto, toma tiempo. Entonces no lo podemos hacer, necesitamos plata hoy día. El problema es que la crisis fiscal empezó en 2014-2015, cuando se acabó el excelente precio del petróleo. Ya son más de 6 años y nadie se enfrenta al problema del gasto porque dicen, no, eso toma tiempo. Si hubiésemos empezado en 2014 o en 2015, ya tendríamos los resultados. Pero nadie quiere hacerlo porque prefieren los políticos tomar la vía fácil. La vía fácil es pasarle la cuenta al ciudadano, y eso lo van a seguir haciendo. Porque corregir el problema fiscal a través del gasto implica enfrentarse a todos estos grupos de interés que no quieren soltar la mamadera del Estado. Así de simple. Aquí hay mucha gente que vive del Estado. Los contratistas, los burócratas, la gente que consigue proveedores del Estado, todos quieren seguir enchufados a la mamadera del Estado. Nadie quiere que le topen. Entonces nos dicen, ahí sí se defienden y dicen, miren, es que la mayoría del gasto público es salud, educación y seguridad. Sí, señores, es verdad, pero lo que se gasta dentro de educación, por ejemplo, o dentro de salud, no todo ese gasto es eficiente. Entonces incluso ahí hay que ir a corregir esa adiposidad, porque el Estado tiene que ser un Estado musculoso al servicio del ciudadano. Entonces no nos sirve de nada que gasten mucho en salud o mucho en educación y que nos den un pésimo servicio. Esa eficiencia es en la que hay que trabajar. Entonces hay que empezar trabajando incluso por las áreas más importantes para el ciudadano. Salud, educación, seguridad. Tenemos que revisar en qué están gastando, corregir el gasto, gastar en lo importante, y hay que empezar ya. Sí, en el plazo inmediato esto no rinde, se requiere financiamiento, para eso está el financiamiento externo también, el financiamiento interno, hay que seguir usando esas alternativas, no hay otra opción, pero lo importante es empezar corrigiendo el tema de fondo, porque por este argumento de que esto toma tiempo, nunca empezamos y ya llevamos 6 años desde que empezó la crisis fiscal y ningún gobierno se ha atrevido a ponerle el cascabel del gato, cortando esta mamadera de la que todo el mundo quiere estar prendido para vivir del Estado. Con el doctor Alberto Acosta Burneo, analista económico. El economista Osvaldo Calderón no tiene preguntas. Gracias, licenciado doctor Acosta. Saludos cordiales. Usted habló de 3 aristas al inicio de este diálogo. Pero en el aspecto particular, en función de estas 3, ¿usted cuál priorizaría? ¿Achicar el Estado o optimización del gasto público? Es que las dos cosas van de la mano. Primero, yo creo que no, de ninguna manera hay que pensar que el objetivo es recortar gastos por recortar. Ese sería el peor error. Se ha dicho en alguna ocasión, reducir el 10% de todos los gastos. Eso sería ineficiente, porque se termina recortando lo que sí agrega valor al ciudadano y se termina manteniendo lo que no agrega valor al ciudadano. Por eso es que aquí no hay solución desde el lado macroeconómico, desde una visión muy alta. No, lo que hay que hacer es una revisión. Yo creo que el punto de partida, y lo que hubiese sido ideal que lo haga este gobierno, es que empiece contratando una auditora internacional. ¿Y por qué internacional? Para que no tenga ningún interés, porque sabemos que en el Ecuador todo el mundo tiene interés de vivir del Estado, pero entonces que venga una internacional que no tiene interés del Estado ecuatoriano,
y que revise proceso por proceso. ¿Qué hace el Estado? Una radiografía integral del Estado y determine qué procesos del Estado sí agregan valor al ciudadano, cuáles no agregan valor. Los que no agregan valor tienen que ser eliminados, no importa en el área que estén. Así estén en educación, tienen que ser eliminados. Están en salud, eliminados, no importa. Si no agrega valor, no tiene razón de existir. En cambio, los que sí agregan valor tienen que ser vueltos eficientes. Una ingeniería de procesos, aprovechando además para hacer una digitalización total de la actividad pública. Entonces, de esa manera, el resultado es que vamos a conseguir los dos objetivos a la vez. Por un lado, se prioriza el gasto, se hace que el gasto vaya a lo importante, y al mismo tiempo se logra ahorrar recursos que permiten ser usados para mejorar aquellos procesos importantes, porque yo creo que en salud y en educación hay que invertir más. Es fundamental seguir invirtiendo más en este momento. Y entonces, la manera de hacerlo es haciendo que los recursos vayan a aquellos usos que sí agregan valor al ciudadano. Ese es el desafío. Sí, sin duda alguna. Los enunciados son generales, doctor Acosta, porque planteado así, uno le cambia la inquietud. Usted como analista económico, ¿tiene detalles de la masa laboral del Estado ecuatoriano a este 2021? Sí, definitivamente vemos que el Estado tiene una nómina que ya se acerca a los 10.000 millones de dólares, alrededor del más del 9% del PIB. El promedio regional es una nómina del Estado de 7% del PIB, 2.000 millones menos al año. Entonces ahí ya vemos un primer llamado de atención. La nómina del Estado ecuatoriano está por encima de los promedios regionales, es decir, el Estado gasta en pagar sueldos. Y claro, después no le alcanza plata para invertir, porque todo se le va en gasto corriente de sueldos. Otro llamado de atención, ¿cuánto es gasto administrativo? Y vemos que el promedio de gasto administrativo en el Estado ecuatoriano también supera los estándares regionales. Ese es un llamado de atención, significa que nos encanta la burocracia, inservible, porque esa no es una burocracia que no agrega valor, en cambio de invertir en la burocracia útil, que es la que sí agrega valor, la que le atiende al público, la que le da un servicio de calidad al público, esa es la que deberíamos invertir. Pero destinamos muchísimo dinero a aquella burocracia que no le agrega valor al público, y entonces eso es un desperdicio de recursos, porque al final del día lo que no podemos perder de vista es que el Estado su razón de existir es para servir a los ciudadanos, y para servirlos bien, no para servirlos mediocremente, no para tener que esperar 3 meses para tener una cita médica y probablemente ya estar muerto cuando se otorga la cita médica. Esos son los cambios que hay que hacer. Sin duda, cambios urgentes. Usted me hace recordar la época del SOAT, no sé si va a coincidir conmigo, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito que generó un muy importante flujo para el Estado ecuatoriano y para la institución que manejaba esto, que en su reporte del primer año o segundo año de administración estableció gastos administrativos, así como usted cuestiona lo de gastos administrativos, cerca de, por mencionarlo, no lo tengo claro, si eran 50 millones de ingresos, gastos administrativos eran como 35 millones de dólares, doctor Acosta. Creo que ese es un ejemplo bastante claro de lo que se plantea y de lo que realmente se requiere. Definitivamente, el tema aquí es hacer al Estado eficiente. El Estado tiene que servirnos bien, igual que se hace en una empresa está siempre pensando cómo servir al cliente, porque si no le sirve bien al cliente, el cliente se va a otra empresa. El problema con el Estado es que no tenemos a otro Estado al que acudir. Bueno, sí existe la migración. Los ciudadanos acuden a otros Estados porque otros Estados son mucho más eficientes en servicios a sus ciudadanos, en crear un entorno propicio para la inversión, para la producción, para la generación de empleo. Esa es la única competencia que tiene el Estado, pero más allá de eso, la gran mayoría de ecuatorianos no tenemos a dónde acudir, y entonces el Estado se da el lujo de tratarnos mal, de hacer lo que le da la gana, de usar los recursos de manera ineficiente, porque igual no tenemos una alternativa real de corto plazo de a quién acudir. Entonces el desafío aquí es trabajar por un Estado eficiente, un Estado que le sirva mejor al ciudadano. No podemos seguir aceptando tener una educación pública mediocre. ¿Por qué tenemos una educación pública mediocre? Con la cantidad que se invierte en educación, y además creo que podemos seguir invirtiendo más, pero no solo es un tema de cantidad, lo más importante es calidad. Hay que corregir esos gastos que no están transformándose en calidad. Y lo mismo hay que hacer en todas las actividades y dejar que el Estado abandone muchas de las otras actividades que no son prioritarias para el ciudadano. Para dar un ejemplo,
¿En qué le cambia la vida a las futuras generaciones que el Estado sea empresario de trenes o que haya sido empresario de aviación, donde perdió 400 millones de dólares? Si en vez de perder esos 400 millones de dólares jugando a ser aviador, hubiese utilizado eso para dar una educación de calidad, para capacitar a profesores, para mejorar el pensum y tener un pensum a nivel internacional, de primer mundo. Pensemos cómo nos hubiera beneficiado a los ciudadanos. Pero ese es el problema de no saber priorizar. Entonces dicen, no, es que el Estado banquero es un gran negocio que el Estado sea banquero, gana plata. Pero el Estado no está para ganar plata, está para servir a los ciudadanos. Y si usa dinero que debería servir a los ciudadanos, lo usa para jugar a la ruleta o para jugar a ser empresario, está desviando fondos públicos que deberían ser usados en lo importante, en la salud, en la educación, en la seguridad. Eso es lo importante. Todo lo demás que haga el Estado no es importante y tiene que dejar de hacerlo para enfocarse en lo importante. Lo que necesitamos es un Estado enfocado en lo importante que es el ciudadano. Doctor, allá vamos. 13 minutos para las 8 de la mañana, 13 para las 8 con el doctor Alberto Costa Burneo, analista económico. Hay una posición, pero cuando un Estado, cuando un gobierno, no el Estado, cuando un gobierno quiere adoptar esta posición, todo el mundo se le viene encima. No todo el mundo, muchos intereses. Por ejemplo, hablando de reducción de tamaño del Estado, sin necesidad de vender absolutamente nada, sin necesidad de vender absolutamente nada. ¿Cómo reducimos el tamaño del Estado? ¿A qué vamos a reducir si nosotros damos la administración? Que conste, no estamos vendiendo nada ni le estamos dando el 41% para el Estado, el 49% para la empresa privada. No, la administración. En este caso, administrar, por ejemplo, las eléctricas. ¿Cuánto bajaría de un día a otro y de un tajo el Estado ecuatoriano dando la administración eléctrica a compañías privadas? La administración de la telefónica sin necesidad de venderla. ¿A cuánto bajaría de un día a otro el tamaño del Estado entregando a la empresa privada? Sin necesidad de vender sus bienes muebles, absolutamente nada. Solo la administración. ¿Por qué no se hace eso? Esa es una gran alternativa, la concesión. La concesión no implica transferir la propiedad, solamente la administración. Así ¿Y por qué se concesiona? Se concesiona porque el quien viene a hacer la concesión tiene capital primero para invertir y tiene know-how, conocimiento. Entonces, esta combinación de conocimiento y capital lo que hace es que eleva la producción de ese activo, los rendimientos de ese activo, y permiten elevar las rentas del Estado. Entonces, hay una mala concepción en el público, con un sesgo realmente antimercado, que dice que si concesiono, por ejemplo, el campo Sacha, el privado se va a llevar parte de esas rentas. Error total. Si se concesiona no es para generar las mismas rentas. Para generar las mismas rentas nadie concesiona nada. Uno concesiona para que haya un compromiso de invertir y generar rentas incrementales para que las rentas del Estado suban y también existan rentas para pagar por el trabajo y la inversión realizado por el concesionario. Entonces, esa es una gran alternativa, la de las concesiones. Permitiría que el Estado se libere de la responsabilidad de administrar muchos activos y que mantenga rentas importantes por esos activos. Por otro lado, yo sí quiero hacer un paréntesis aquí. En el Ecuador se ha satanizado la privatización. Queremos que el Estado siga teniendo muchos activos, pero en economía hay un concepto fundamental que se llama costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que yo dejo de hacer cuando decido algo. Para explicar este concepto, y que es lo mismo sucede con el Estado, es como pensar en una familia. Una familia, pensemos que tiene un patrimonio de $10,000. Y el papá de esa familia dice, miren, yo voy a invertir esto en la bolsa de valores, voy a invertir voy a depositar voy a comprar algún activo, lo que sea. ¿Y qué es lo que dejó de hacer para tomar esas decisiones? Probablemente dejó de pagar una universidad de primer nivel a sus hijos. Esa es una alternativa. Entonces, ¿qué decisión? Aquí lo importante es el costo de oportunidad de las decisiones. Cuando el Estado decide tener muchos activos, está decidiendo al mismo tiempo que ese dinero no lo va a utilizar en educación o en salud de las futuras generaciones. Entonces, también hay que revisar bien y decir qué activo realmente vale la pena que mantenga el Estado.
porque está tomando la decisión por mantener esos activos de no invertirlo en salud o en educación o en temas más prioritarios para los ciudadanos. Yo creo, mi querido doctor, que definitivamente ningún activo debería tener el Estado. Todo debería ser administración privada, y el Estado ser totalmente regulador, que es lo que ellos tienen que hacer. Si el Estado llega a privatizar o a concesionar eléctricas, telefónicas, petróleo, de un día a otro, ¿cuánto baja el Estado? El Estado, ¿cuánto baja definitivamente sus gastos mensuales y anuales? Y al contrario, va a tener ingresos, porque él dice, bueno, tú a mí me vas a dar el 10%, por decirlo algo, el 20% de tus ingresos brutos. Ya, entre todas se generan 4.000 millones al año, por decir algo. El 20% son casi 1.000 millones al año, que me entran a la vena y sin ningún gasto, sin ningún costo. Automáticamente me entran 800.000 millones de dólares al año, sin vender ningún activo del Estado, simplemente concesionando la administración, doctor. 8 para las 8. Exactamente, es así. Hay una opción de generar ingresos muy importantes, porque, como digo, la concesión no es para que venga a hacer lo mismo que se hacía antes. El privado, cuando acepta una concesión, lo que está haciendo es trayendo conocimiento y capital para elevar el rendimiento de ese activo. Entonces, las rentas estatales se incrementan y también se genera una renta para pagar por los servicios de ese privado. Esa es una gran alternativa para el Ecuador, para traer tecnología, para modernizar muchos servicios que se han quedado anquilosados en la falta de conocimiento y de recursos por parte del Estado. Ok, doctor. Ahora, sobre el asunto del pago de los nuevos impuestos. 8888 para las 8. ¿Cómo ve la situación, doctor? Bueno, realmente no es el momento oportuno para subir impuestos. Como les decía, este momento, ¿qué impacto va a tener? Va a tener un impacto negativo. Por un lado, porque retira dinero de las empresas que le podría ser usado para invertir, para ampliar la producción, para generar empleo. Va a ser retirado para poder financiar gasto público. Entonces, menos inversión. Por el lado de las familias, retira dinero del ahorro de las familias, de las personas de nivel medio hasta nivel alto. Menos ahorro también significa menos inversión. Entonces, lo que está haciendo es quitándole ese combustible que tiene una economía, que es el ahorro. El ahorro es la fuente de crecimiento, porque el ahorro se transforma en inversión, la inversión se transforma en producción, y para poder producir hay que contratar personal, entonces se genera empleo. Entonces, lo que se está haciendo con esto es quitándole ese combustible al crecimiento económico, retrasando la recuperación económica, y con ello la recuperación de empleo. Ok, economista, mi querido doctor Acosta, le agradecemos mucho y en otro momento vamos a conversar con usted sobre diferentes temas. Muchísimas gracias, siempre un gusto. El doctor Alberto Acosta Burneo, analista económico a través de Play 95.3 FM, Sistema 2, 1080M, Sucre.